Comenzó a escribir para el periódico de la escuela y su cuento sobre un cazador que pone fin a su vida al suicidarse fue publicado en una revista literaria. Había encontrado la profesión de su vida. Pues sí, teníamos una cita y acá estamos. ¿Para qué? Para hablar de Ernest Hemingway. Se nos ocurrió que el escritor estadounidense nacido en Illinois, cerca de Chicago, nos llamó la atención y muchísimo por una razón. Pusimos un post en Retro Nation, colocamos algunas historias relacionadas con la cultura. Todo no puede ser telenovelas y fútbol, por favor. Así que pusimos una serie de historias sobre escritores y empezaron a mostrar mucha pegada, mucha aceptación. Pero pusimos hace una semana un post de Ernest Hemingway y su novela El viejo y el mar, y superó todas las expectativas. 38,000 visitas, 38,000 personas les interesó asomarse mínimamente a ver algo del viejo y el mar, algo de Ernest Hemingway. Déjeme decirle que ni siquiera cuando ponemos las grandes canciones de los grandes ídolos se llega a tener un número como ese. Es un número muy bueno, sobre todo porque se trata de cultura que no tiene mucho mercado, porque se trata de literatura que parece que la gente le tiene un poquito de miedo a los libros, y eso tenemos que empezar a combatirlo. Hablemos ahora de una especie de sobrevuelo cortito de lo que es Hemingway y su obra. Básicamente estamos hablando de uno de los maestros del relato corto. Y en esta obra de la que nos estamos refiriendo, El viejo y el mar, yo personalmente me niego a llamar la novela porque es que tiene 80, 90 páginas, tiene El viejo y el mar. Si el Ulises de Joyce tiene 850 páginas y 100 años de soledad de García Márquez tiene 400 páginas, pues entonces estamos hablando de relato corto, novela corta, cuento, y me parece que allí es donde mejor ajusta la literatura de Hemingway, un maestro del relato corto. Cuando abordamos el tema de El viejo y el mar, pues dijimos, hombre, El viejo y el mar, pero una historia de un pescador. Cuidado, no es la historia de un pescador. Siempre en las historias de Ernest Hemingway, en esas historias cortas, va una intertextualidad, así la llaman los expertos, va la historia que quiere contar y por debajo cuenta otra cosa. Hemingway no es de pulimentos, no es de florituras, no es de arabescos en su literatura, para nada. Se hizo enemigo de todos aquellos clásicos transformadores de la literatura estadounidense, y estamos hablando de nombres como William Faulkner, con quien fue rival toda la vida, fue también rival de John Dos Passos, de Scott Fitzgerald, el mismo John Steinbeck, que fueron contemporáneos, pero que cultivaban la estética para mejorar la literatura estadounidense. Pues eso no es lo que pensaba, eso no es lo que quería hacer el señor Hemingway. Él provenía del periodismo, provenía temprano desde la historia corta del cuento. Y los escritores que provienen del periodismo básicamente son muy negados a los adjetivos. Los periodistas tenemos, disculpe que lo plantee en primera persona, prácticamente negado, prohibido usar adjetivos. Hablamos de veracidad. Cuando se habla de veracidad, no se habla solo de verdades, ¿sí? Se habla de la realidad como es. Sobran los adjetivos, y en Hemingway sobraban los adjetivos. Escribe corto, rotundo, muy, muy concreto, y eso fastidiaba a sus rivales. Pero nosotros hacemos obras estéticas maravillosas y la gente aplaude a Hemingway. En España, Hemingway conoció las corridas de toros. Estaba abrumado con la espectacular representación. Lisa 70, nos dice Lisa o Liza, ¿es cierto que era de carácter complicado Hemingway y que eso lo llevó a tener muchos enemigos?
Mire que Hemingway, ya lo hemos planteado acá en el inicio de este programa, Hemingway sí que habíamos dicho que el personaje trascendió a su enorme valor como escritor porque era una persona especial. Yo no diría que Hemingway, como me lo plantea Lisa acá en su pregunta, era una persona complicada y que por eso tenía enemigos. Yo pienso que tenía enemigos porque era muy descomplicado, porque era un tipo barbón, con panza, robusto, que iba por la vida a como le daba la gana, y esa informalidad, ese ir de paisano, ese ir de tomarse los tragos con los pescadores, ese ir a la bodeguita del medio a tomarse sus tragos y a darse sus borracheras, hombre, pues a alguien le fastidiaba que no fuera de élite, que no fuera escritor de corbata y noches con las élites y los centros de poder. Nunca fue Hemingway un hombre que coqueteara con centros de poder. Eso le pudo fastidiar a alguna gente, a lo mejor. Pero yo sí creo que acepto que sí que fue un hombre con enemigos, pero lo que no me parece justo es que diga que era por la manera de ser de él, porque si hay un hombre con bonomía, con bondad, con un carácter muy compartidor con toda la gente, pues era el gran Hemingway. Decía, acá tengo en mis apuntes, que básicamente Hemingway lo que decía era que su historia, su literatura, se asimilaba a un iceberg si lo prefiere, las dos son correctas, porque él dejaba ver una parte, claro, nos deja ver el viejo pescando, batallando, dando una guerra imposible o en busca de la victoria que la tiene cada vez más lejos y luego la tiene cada vez más cerca. Eso es lo que nos muestra y esa es la punta del iceberg. Pero lo que esconde, ahí es donde acepta Hemingway que está su literatura, es la gran parte del iceberg. Esa es la que no vemos. Vemos la punta, pero no se ve todo lo otro. Allí está esa batalla del escritor estadounidense por mostrar la condición humana. Eso es lo que le da los grandes premios. Eso es lo que le da el Pulitzer. Sumarse tanto a la capacidad de sufrir, a la obstinación, a la abnegación, al no rendirme nunca, al cómo está dotada la construcción espiritual, el alma de los hombres para dar batallas que casi las tienen perdidas y pueden seguir creyendo que pueden ganarlas. Esa era la teoría del iceberg de Hemingway, que, como les decía, no es un escritor corriente, porque en Hemingway el personaje trasciende a su gran literatura. No es Hemingway un escritor corriente, no. Es un gran escritor. Hizo todo el recorrido de todos los escritores. Anduvo por París, anduvo por España, y en París, en los años 20, dejó una obra fundamental que fue póstuma, hay que decirlo. París era una fiesta. París era una fiesta en los años en que Hemingway se reunía con... tenía 20, 25 años y estaba ilusionado en empezar una carrera, pero era un corresponsal de guerra. Era un periodista muy plano en sus afanes literarios. Y se encuentra allí, se cruza con intelectuales, deben leerle, Gertrude Stein, a quien consideran la madre del modernismo literario, a James Joyce, el autor del Ulises, a Ezra Pound, otro gran intelectual de su tiempo, y así es como Hemingway enriquece su literatura. Muchos de estos le dijeron: espera, no, repítelo, vuelve a hacerlo. Pero era un muchacho de 20 y tantos años. Batalla, lucha y deja una de sus primeras novelas, Fiesta, por 1928. Hemingway había nacido en 1899. Era un chico de 29 años, apurado en buscar, a la par que se ganaba la vida como corresponsal de guerra, intentaba construir una carrera en la literatura. ¿Qué es lo que deberíamos rescatar en este tiempo? Rescatar que Hemingway, que es un hombre netamente con una visión literaria netamente vivencial
es que escribe de lo que vive, escribe de las cosas que ve. No le pareció nunca a Hemingway correcto que estuvieras dejando volar la imaginación. Deja volar la imaginación William Faulkner, o deja lo que John Dos Passos o Borges. Dejen volar la imaginación. Yo escribo de las cosas que tienen residencia en la tierra. Yo escribo de las cosas materiales que van por la vida. Ustedes escriban sobre metafísicas y adjetivaciones y lo que quieran. Dejen volar la imaginación. Se hablaba a menudo que la literatura de Hemingway básicamente fundamentaba su fuerza creativa en que la conciencia ocupaba el lugar de la imaginación. La conciencia ocupaba el lugar de la imaginación. No era un escritor imaginativo. Él no soñaba, no definía nubarrones oscuros que golpean contra el acantilado. No lo planteaba así. No habían esas adjetivaciones y no había ese vuelo a la imaginación que le daba fuerza creativa, por ejemplo, a García Márquez. Sin imaginación, García Márquez simplemente no habría existido. Pero ha habido muchos escritores, y lo más importante que debemos resaltar en este punto antes de una primera pausa es que Ernest Hemingway, hacia los años que estamos hablando, 30, 40, 50, estaba colocando las primeras piedras, estaba colocando las bases de lo que llegaría a ser muy prontamente el nuevo periodismo. El nuevo periodismo nace por 1958, 60. Nunca planteó Hemingway ser parte, fundador de una escuela, ni nada de eso. Pero Hemingway básicamente escribía sobre la base de lo vivencial. Esa era su preocupación. Su literatura es netamente vivencial. ¿De qué escribe Hemingway? De pescadores, porque era un pescador. Escribe de toros, tardes de toros. Escribe sobre porque él participa en corridas de Pamplona. Tenía muchos amigos. Ordóñez, el maestro Ordóñez, un torero legendario, es muy conocido, muy amigo de Hemingway. Está Hemingway en una plaza ya muy viejo, con su barba bíblica, junto al matador elegante, con su traje de luces. ¿Y qué hace este hombre acá? Eso es literatura vivencial. Escribes de lo que vives. Escribe Hemingway de ¿Por quién doblan las campanas? Escribe sobre la guerra, porque estuvo en 3 guerras. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, en el intermedio se metió en el lío de la Guerra Civil Española y luego estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en Normandía, para más señas. Entonces, esa literatura vivencial es el valor esencial de la obra de Ernest Hemingway. Le había tocado al paso aquello del New Journalist, del nuevo periodismo. Grandes autores. Hoy por hoy, y de pronto en la base de la literatura nueva en Estados Unidos, aquellos autores como Tom Wolfe, recordemos a Tom Wolfe de Bonfire Banners, La hoguera de las vanidades, recordemos a Tom Wolfe, a Norman Mailer, Los hombres duros no bailan, un policial fantástico que transcurre en un pueblo real. Los periodistas no escriben sino de cosas reales, no tienen mucho vuelo para la imaginación, vuelvo a decirlo. Y el que más conocen ustedes seguramente, Truman Capote, A Sangre Fría, que es un caso policial que se resuelve y que él convierte en un bestseller. Entonces, ese nuevo journalist tiene una base importante, un impulso inicial en la obra periodística transmitida, ese nutriente, esa savia transmitida hacia su ilusión y hacia su carrera como escritor. Puesto que Hemingway vive y trabaja en Cuba, nos encontramos en este momento en su finca Villa Vigía, en San Francisco de Paula, dispuestos a interrogar al escritor Ernest Hemingway, que acaba de ganar el premio más importante que se le otorga a los escritores en el mundo. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted
al ganar el Premio Nobel de Literatura? Primero, experienciado una sensación de alegría. Pues, un poco más alegría, y pues soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio, y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima, más o menos mi pueblo. De tanto que vamos hablando de Hemingway, usted preguntará, pero ¿y cómo es la literatura de Hemingway? Ya decíamos que es una literatura no ficcional, no digamos que no fabrica personajes, seguro que los fabrica, pero todo lo de Hemingway tiene que ver con la vida vivida por la gente. No hay esos superhéroes que flotan por los aires, no hay esas batallas imposibles, no hay esas peleas impensadas, ¿no? En Hemingway todo es basado en la realidad, todo lo de él tiene residencia en la tierra. Ese éxito, eso fue lo que lo masificó, lo que lo aproximó tanto a la gente, lo convirtió en un escritor millonario en ventas, y obviamente también alguien de éxito como escritor y éxito también como vendedor de libros. Vamos a hablar entonces un poco de cómo es la literatura técnicamente, cómo es la literatura de Hemingway. Hablemos un poco de su estructura temática. ¿De qué escribe Hemingway? Lo hemos dicho. Hemingway escribe las cosas que le pasan a la gente. La estructura temática de Hemingway tiene que ver con, la tengo acá en mis notas, básicamente con la condición humana. Te lo plantea desde la forma más simple, pero te está pasando un intertexto por debajo donde está el verdadero valor de su literatura. Habla de victorias, derrotas, búsquedas, respuestas, lucha día a día, espera, expectativa, horizonte. Todo lo que tenga que ver con el hombre pensando en expectativa, en horizonte de una realidad, de algo que está por llegar, todo eso es parte de la estructura temática. Hemingway suele tematizar, este escritor estadounidense, el sufrimiento. A menudo se habla en la literatura, hablamos de los tres apóstoles de la desesperanza, decíamos alguna vez: Onetti, Sábato y Pepe Donoso. Decíamos, los tres apóstoles de la desesperanza. Pues algunos han intentado acomodar allí también a Hemingway, pero yo pienso que igual colocar a Hemingway como uno de los apóstoles de la desesperanza no me parece justo, porque el personaje de Hemingway no es un perdedor, no es un vencido, y Hemingway, contrario a Sábato, a Onetti y a Donoso, no trata de sacar lo malo, lo deteriorado, lo carcomido, lo marginal del alma de la gente para presentarlo. No. Hemingway simplemente toma la posibilidad, lo vivencial de esa gente, y así convierte esa sensibilidad de la gente, ese vivir día a día de la gente, en estructuras temáticas, en temas que puede llevar a los relatos de sus novelas. Osvaldo Montt nos pregunta: ¿por qué se fue Hemingway de Cuba? Es cierto que tuvo diferencias con Fidel, que expropiaron su rancho Vigía. Eso es lo que nos pregunta Osvaldo Montt. A ver, Osvaldo, yo sí que, a mí sí que me interesa el tema, y este tópico de Cuba siempre es muy apasionante. Lo que tenemos nosotros, lo que tenemos como información más establecida, es que Fidel
Y Hemingway se cruza en muy poco tiempo en Cuba, porque Hemingway se va en 1960 y ese año nuevo del 60 justamente es cuando Fidel llega triunfante con la revolución. Entonces no hay tal de que haya habido una gran amistad como que han querido venderlo algunos amigos de la revolución diciendo que Fidel se emborrachaba cada noche con el gran Hemingway. Eso no es verdad. Coincidieron 2 veces, lo dijo el mismo Castro alguna vez en un documental por allá por 2006, se saludan, pero no llegan a ser amigos. Ahora, sobre si es verdad que Hemingway se fue de Cuba por Fidel, eso tampoco lo creo, ¿eh? Me parece que se va porque ya está cansado, está fatigado, está enfermo. Se va porque básicamente lo esencial de su obra está concluido, pero sobre todo, digamos que el tirón, el jalón de la familia hacia Estados Unidos también empieza a jugar su papel. Se ha dicho, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que la CIA, que el gobierno de Estados Unidos a través de la CIA habría influido, habría dicho a Hemingway que por favor se alejaran los estadounidenses de la isla porque Castro iba a ser muy hostil con todo lo estadounidense y que, entre otras cosas, iban a arrebatarle todos los bienes a los estadounidenses. No creo, por lo que yo he visto, yo no creo que el Rancho Vigía y que esta casa museo Hemingway haya sido arrebatada directamente por el gobierno de Castro. Al menos no se ha presentado así, y cuando visitas La Habana puedes ir a ese lugar y allí no hay ninguna hostilidad ni hay ninguna puertas cerradas. La verdad es que parece ser que hay mucho de rumor allí y que la relación fue muy corta en todo caso y que no influyó Castro en que se fuera de la isla en su momento Ernest Hemingway. Cuando realmente la única liberación en la que participó fue en la del bar del Ritz, donde junto a otro grupo de personas tomaron champaña mucho después de que la verdadera liberación ocurriera.